buenos días, buenas tardes, buenas noches para cualquier oyente que esté en otra latitud. Hoy vamos a hablar con Núria Casademont sobre clariaudiencia. Las clari, dentro de la mediunidad, están estudiadas y clasificadas dentro del espiritismo. Hay ciento y pico diferentes claris. Y sobre esto vamos a hablar ahora con Núria. Hola, buenas tardes, Núria. Muy buenas tardes. Es un placer nuevamente estar contigo en tu canal y bueno, con tu audiencia. Un saludo a todo el mundo. Quería este tema tocarle porque en un momento dado ha empezado en ti a desarrollarse esta habilidad, ¿no? Digamos así, no le llamaría don, porque todos lo llevamos dentro y en algún momento se nos desarrolla. Desde el nacimiento puede ser, o en un momento puntual empieza a desarrollarse, a aparecer dentro de la vida de la persona. Y quería este tema también, sobre todo para la gente que le ha surgido o le está surgiendo ahora en estos tiempos. Parece que todos estamos un poco despertando, ¿no? Y aparece y te encuentras un poco descolocado, digamos así, creyéndose que uno puede tener alguna enfermedad mental. Ahora vamos a ir explicándolo un poquito con tu ayuda, porque estás pasando por esos momentos. Cuéntanos un poco, ¿cómo empezó? Bueno, vamos a ver, las claris que todo el mundo... Vamos a empezar así como por lo básico, ¿no? La clariaudiencia, la clarisintencia, la clarividencia, todo lo que empieza por clari es claro, significa claro. Clarividencia, ver claro. Clariaudiencia, oír claro. Clarisintencia, sentir claro. Todo esto, claro, yo a medida de ir investigando está relacionado también con los chakras. Entonces, la persona que va despertando, que sus chakras los va equilibrando y todo esto, entonces lo que ocurre es que dijéramos como que se van destapando estas habilidades que todos tenemos. Entonces, pues a mí de hace unos meses hasta ahora me está ocurriendo esto, que siento como un pitido muy fino en los oídos, siento a veces como una ligera presión, no es nada doloroso, para nada. Una vez me despertaron así de madrugada, no sé, debían ser las 5 de la mañana más o menos, llamándome Núria por la oreja, el oído izquierdo, ¿no? Y además fuerte, como si fuera una persona. Y entonces me desperté así de golpe y digo, ¿pero qué está pasando? Entonces digo, aquí me está pasando algo de esto, pero sin asustarme. La gente no tiene por qué asustarse. Solamente yo siempre digo que nos tenemos que auto-observar, ir hacia adentro para ir averiguando a ver qué sucede. Sí, oyes, a mí me llegan mensajes, sobre todo cuando he hecho cartas o cuando estoy canalizando, hablando con una persona, es como si tuvieras una pequeña voz en la cabeza, pues que te está hablando y te está diciendo lo que vas a decir o lo que tienes que decir al interlocutor. Entonces, más o menos es esto, pero sin asustarse, porque es cuando nos asustamos, al implementar el miedo, lo que hacemos es bloquear todo esto. Más que nada, esto quiero dejarlo claro porque entiendo que hay gente que se pueda asustar, pero las personas que tienen la clariaudiencia activa, poco a poco te vas dando cuenta que no pasa nada. Si dejas el canal abierto, oír voces, aquello de la película, estoy oyendo voces, no pasa nada, no pasa nada. Claro, si te duelen los oídos es otra cosa, tienes que ir al otorrino. Pero si esto te va sucediendo de manera normal, si tienes la mente abierta y la dejas fluir todo esto, vas a encontrar que te va llegando información. Esta es la experiencia que puedo contar, ¿no? Yo te puedo decir que en viajes astrales, cuando uno se queda relajado, sí, en la cama, por ejemplo, ocurre que la clariaudiencia se amplifica a nivel energético, estamos tranquilamente y oímos voces, incluso, como tú has dicho, el nombre que nos llaman. Sí. Y de ahí, sobresaltados, salimos de ese estado de tranquilidad,
estado alfa, digamos así, donde está más receptivo a oír otras frecuencias, ¿vale? Entonces ahí es cuando podemos contactar con quien sea a ese nivel. Cuando suelen comentarlo cuando hace la gente viajes astrales a ese nivel. Luego te quería preguntar, luego tienes que tener un diálogo interno, ¿no? Con Sí, esa voz que por te supuesto, dice, por que te supuesto. habla. Sí, ¿Cómo? porque yo más que nada es que las claris, como todo el mundo tiene estas habilidades, entonces, claro, el ser humano necesita clasificar siempre. Siempre estamos encajonando, poniendo adjetivos a todas partes. Entonces, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y en realidad lo que hacemos a medida que vamos activando nuestro campo energético, nuestros chakras, tanto los 7 principales como el resto, lo que estamos haciendo es activar nuestras percepciones. Por lo tanto, claro que puedes tener unas habilidades más pronunciadas que otras, pero en conjunto, si tú vas trabajando todas las energías, puedes tenerlas todas y utilizarlas todas al mismo tiempo. Entonces, esta pequeña vocecita, luego una imagen que te viene, porque bueno, cuando canalizas, cada persona es distinto. Yo cuando canalizo, pues me vienen imágenes. Bueno, en fin, depende, o cuando hago viajes astrales también haces otra cosa, o sales de un modo de cuerpo, sales de otro, cada uno lo hace como él sabe hacerlo, y cuando oigo esta voz, cuando estoy echando las cartas, por ejemplo, o como lo he dicho antes, cuando estoy canalizando porque tengo una conversación con alguien, aquí oigo pues como si me estuvieran hablando Vamos una a persona. dar un paso hacia atrás, en el sentido Vale. que primero oyes la voz que te dice tu nombre y luego mantienes un diálogo con esa voz. Cuéntame, ¿cómo la identificas? Es decir, ¿cómo te llamas? Le preguntarás cómo te llamas, quién eres, ¿no? No, porque como que ya siempre, o sea, ya tengo a mis guías o a mi guía siempre conmigo, porque tengo una comunicación constante, porque mis meditaciones y canalizaciones las hago a primera hora de la mañana cuando me levanto, después de desayunar es cuando empiezo. Entonces yo ya siento todo el día que estoy como conectada, por decirlo de algún modo. Entonces, es aquel diálogo, muchas veces nos equivocamos, que tenemos esto también lo quiero dejar claro para las personas que se encuentren en un momento así. Y es que cuando tienes un diálogo que te parece interno, a veces no es interno. A veces es que estás oyendo lo que te están diciendo. Y a medida que yo he ido tirando del hilo con lo que me estaba pasando con la clariaudiencia, yo me he dado cuenta. Y llegó un día que dije, yo no tenía un diálogo interno, me estaban hablando. Uh-huh. Me explico, ¿no? Porque claro, sientes aquello, tienes un diálogo, y entonces claro, tú preguntas y te están respondiendo. Uh-huh. Entonces, pues es esto. Sí, pero para las personas que no tienen tanta espiritualidad, digamos, o rodaje con Sí. mensajes internos, cuando se le presenta esta situación, yo le recomendaría que hiciera un diálogo. ¿Quién Claro, eres? que ¿Es una pregunten, voz que de hombre? pregunten. ¿Es una voz de mujer? ¿Quién eres? Porque Sí, algunas veces no estamos preparados y es intrusivo. sí. Entonces, desde mi faceta de sanador, pues yo puedo ayudar a una persona a bajar el nivel de audición energética, digamos así, para que Sí, no oiga esa, bajar el volumen, digamos así, vale. para que no interfiera, porque a lo mejor no está preparado la gente. Hay gente que no está preparado y se le despierta. ¿Qué le Sí. aconsejarías? Bueno, de entrada esto, seguir el diálogo. Primero, no asustarse. Si escuchas algo, alguna voz que te llama por tu nombre, preguntar quién eres, qué has venido a hacer. O sea, esto, pero dejando siempre
yo entiendo que la gente pueda tener miedo porque esto impacta mucho, sobre todo por el ruido que tenemos siempre alrededor. Luego también hay otra cosa. Cuando los seres espirituales o quien quiera ponerse en contacto contigo hace el paso de ponerse en contacto contigo, es porque sabe que el ser humano está preparado para hacerlo. No, él no calcula que te vas a asustar, pero también puede ser que necesites aquel susto para que te haga de palanca para probar lo que te está pasando. Y digo esto porque cuando me pasó a mí la voz que oí aquí, Nuria, llamándome, esto fue lo que me despertó y dije, aquí me está pasando algo tipo Clary. Y entonces empecé a buscar información y digo, esto, claro, a partir de ahí sí que he ido indagando y preguntando quién es, lo que pasa, qué es lo que digo, como que en mi caso lo voy juntando todo, se me presentan como imágenes y a través de canalizaciones es cuando ya mantengo este diálogo, pero ya viéndolo. Entonces ya interviene otra Clary. Ujú. ¿Me Era una explico, voz, no? ¿es una voz masculina o cómo En mi es? caso fue una voz masculina, sí, Ujú. sí. ¿Y te La que orienta me en tu llamó por vida? la noche fue una voz masculina. ¿Te orienta en tu vida o es cuando simplemente estás, bueno, simplemente estás con un consultante? Perdona, pero Me refería a que si esa voz te orienta en tu vida, interviene en tu vida para ayudarte en ese sentido a manejarte un poco por tu vida, o también cuando tienes un consultante, una persona delante de ti. las dos cosas. Las dos Ujú. cosas, porque yo abro la puerta. O sea, cuando me di cuenta de esto que me estaba pasando, y entonces ya, claro, es lo que decía, ¿no? Pues ya me meto ahí sin tener miedo de que me pase nada, porque no me va a pasar nada, y entonces yo hablo, yo voy siguiendo las conversaciones, tanto sea para consultantes o para mí misma. Entonces Ujú. también cuando hago canalizaciones, pues aprovecho esto pues para ir manteniendo este diálogo. Porque claro, es lo que decía, entonces ya se me convierte en la videncia. Ujú. Claro, interviene otro Clary. Ujú. Claro, y luego está la clarisentencia, esto ya de sentir las energías ya es otra cosa. Ujú. Yo en mi caso personal me ha llegado gente y mediums que yo me acuerdo de una chica que estaba rodeada de Mm, niños, bueno, en niños entre comillas, porque intenté ayudarla y había una eh, interdependencia unos de otros. No quería, ella quería, solamente de palabra, deshacerse de las voces que oía de niños que estaban a su alrededor. ah, Y, y le intenté ayudar a los niños, pero no se dejaban, así que pensé que no eran tal niños. Y la chica se fue con ellos, porque no se dejaban, pero no se dejaban porque no eran niños. No, ¿cómo le explicas a una persona que no tienes niños a su alrededor? Pero bueno, claro. lo que me decía era una interrelación porque dependía mucho. Algunas veces se depende de esas voces externas, de esos seres que se pegan Mm, y nos hablan nos hablan al oído sí, y crea una dependencia también. sí, sí. Bueno, lo que te he comentado antes, claro, esto yo creo que interviene mucho el tipo de vida que tiene la persona, porque no es lo mismo vivir en una ciudad que continuamente estás con el metro, continuamente con ruidos y todo esto, que vivir en el campo, que sales de casa y tienes un bosque delante y que oyes pájaros y otra cosa, el silencio ambiental es muy Mm, diferente porque la distorsión que te puede provocar o el hecho de llegar a tener una clariaudiencia que la persona sepa que es una Clary que se le está activando, tiene mucho que ver con esto.
Claro, yo no vivo en una ciudad, yo vivo en el campo, no pongo ni música ni prácticamente nada, es decir, no tengo ruidos que me interfieran en mi día a día. Entonces, esto también es un canal bastante abierto que evita que tenga más distorsiones, ¿no? Claro, lo que comentaba del el tema energético, que es importantísimo estar limpio energéticamente hablando para evitar estas distorsiones que nos pueden hacer equivocar claro, en sentido negativo, en este caso, porque a esta persona que se oía a niños pequeños, yo no sé, claro, cada caso es particular. No sé cómo lo Lo, ves tú. lo interesante es el mensaje, no el Claro, mensaje. Es decir, si tienes a seres a tu lado que te están diciendo sí, cosas que van contra la natura, digamos así, pues sí, puedes decir, mejor no lo oigo. claro. Y tengo otros casos en los que eran voces que intentaban que se suicidara la persona. Entonces, ante Claro, eso hay eso es que otra cosa. rechazarlos totalmente. Depende Claro, del origen, el origen. Hay otras veces que lo ves, ves a una persona que está oyendo algo mm, y te fijas y no es, son voces, pero no está digamos, el cerebro está bastante mal, ¿vale? Hay formas en las que puedes oír voces que no son de seres, sino que son claro, voces que proceden de ti, pero el cerebro está totalmente deformado, digamos sí, así, sí, ¿vale? sí, Sí, se distinguen, yo por lo menos distingo entre gente que oye realmente voces y gente que ya es de psicólogo psiquiatra, en el claro. sentido que ya no se puede Claro, ayudar. nunca te van a decir nada malo contra ti. Nunca te van a decir haz esto o haz lo otro, porque ellos vienen a ayudarte, te están hablando para guiarte. Entonces, cuando intervienes con un diálogo, mantienes un diálogo con ellos, a la mínima que detectas algo que tienes que te dicen haz esto, pone en duda lo que estás escuchando. Por eso es Ujú, muy, muy importante saber discernir en ujú, todo. ujú, ujú. Sí, Sí, así es. Y, y olores sí, también, sí. también, también, Olores, pues, sí. Yo recuerdo la primera vez que olí a rosas, esto eran los 95, 96 por ahí, me parece, o 97. Y de golpe estaba en un trabajo, en un despacho, y digo, uff, me vino un aroma a rosas impresionante. Y se lo comenté, estaba sola en el despacho, se lo comenté, fui a otro despacho, se lo comenté a un compañero y me dijo, estos son ángeles. Y yo digo, ¿qué? Y seguro. Y luego, conforme han pasado los años, pues cada vez más, y bueno, luego ya de personas allegadas a mí, que oler a mi padre que ya falleció hace 10 años, pues también lo huelo, lo huelo. Y eso que yo soy una persona que tengo la nariz tapada prácticamente siempre, o sea que cuando huelo es que huelo. es que es a otro nivel. Sí, Como en todo, como el, hay el gente que tiene el audio y el olfato muy, vídeo, sí, el olfato a nivel energético energético. es a otro nivel. Sí, Es a otro nivel. sí, sí, Sale de otra frecuencia ese olor. sí, 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 Ujú, sí, sí. ujú, Es fuerte esto. Yo, la primera vez que olí a mi padre, digo, uy, parece que huelo a mi... Bueno, y otro, lo comentaba hace un momento, que yo vivo en el campo y paseando por la montaña, de golpe me paro porque olí a puro. No ujú, sé quién era, pero olí a puro. Impresionante. Y ujú. siempre tengo, insisto con esto porque siempre tengo la nariz tapada, siempre. Es impresionante. Pero cuando huelo, huelo. Es que todo se puede traducir en imágenes. Por ejemplo, cuando
cuando trabajo con mediunidad, con gente, le digo, es que siento presión. Esa sensación de presión, y digo, pues pon una imagen a esa presión. Y ahí aparece. O estoy oliendo a rosas, ¿no? Digo, pon esas rosas, pon una imagen. Porque toda sensación puede ser una imagen, puede traspasar eso a imágenes y ver y sentir. Claro, es que claro, el ser humano, a ver, somos energía, como somos energía todo, y también tenemos un límite, porque el ojo humano, o sea, los sentidos humanos, al ser materiales, tienen esta distorsión a nivel energético a la hora de comprender el cerebro humano, lo que estamos viendo, oliendo, tocando. Es este problema. Entonces, claro, yo siempre digo que parece como si estuviéramos, entre comillas, insisto, entre comillas, como atrasados, porque nos falta mucho, porque este nivel de comunicación que podemos tener con otros seres o entidades, claro, a ellos les cuesta mucho materializarse. Entonces, tiene que haber un punto de conexión con nosotros, un punto de contacto. Y ellos tienen que hacer mucho esfuerzo para que se materialice, para llegar a nosotros. Me explico, ¿no? Porque es que cuesta muchísimo oler. Que te llegue un aroma de rosas que no tienes rosas en ninguna parte. ¿Cómo lo hacen? Y entonces, claro, nosotros tenemos activado este campo energético, el del olfato. Y lo podemos activar todos. Todavía más de lo que tenemos, ¿no? Sí, a ver cuál es el siguiente paso, ¿no, Nuria? El mío. Verlos, por ejemplo. Verlos, sí. Una vez podría, que... yo los veo energéticamente. Yo veo la energía, pero es que no la capto por el ojo humano. Lo capto por el ojo energético o por el ajna, el tercer ojo. Aparte de ver, de oír voces, ¿también puedes oír música que no existe? No, música que no existe, no. Yo lo que he oído, a ver, ¿cómo te diría? Es como un sonido así como de campanitas, muy suaves, muy sutiles. Muy sutiles. ¿Y qué significa para ti cuando aparece ese sonido? No sé, a mí es que me acomoda muchísimo. Yo me siento muy relajada porque me siento compañía. Eso es importante. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Nuria, por ese testimonio de primera mano. Y sobre todo, el consejo es sobre no todo que la gente no asustarse. se asuste, que la gente no se asuste, que pregunte siempre, que si lo que he dicho antes, si es algo para mal, que no. Siempre van a querer el bien para nosotros. Pues de nuevo, muchas gracias. Y muy bien. Vemos el próximo día, hablamos de otro tema así que atraiga. Perfecto, me parece muy bien, Fernando, me parece muy bien. Muchas gracias. Un saludo a ti y a toda tu audiencia. Buenas tardes.